Mi esposa besó al hombre que acababa de resucitar en la playa. Era su amante. Al verme se quedó helada. Saqué mi teléfono, sonreí y cancelé todas sus tarjetas plata en mí mismo. Esta es la primera parte de tu historia. He reestructurado la narrativa, cambiado el orden de las escenas y ajustado el vocabulario para que sea más envolvente y misterioso, manteniendo el tono profesional y frío del protagonista, pero ocultando el desenlace para generar tensión. Parte 1. El héroe del error. El salitre me quemaba los ojos, pero mis manos seguían un ritmo mecánico, casi quirúrgico. 1, 2, 3, compresión. 1, 2, 3, aire. Sentía sus costillas crujir bajo mis palmas, ese sonido seco que te avisa que estás al límite de romper a alguien para poder salvarlo. En ese momento, en la orilla de una playa de Cancún, yo no era un hombre traicionado. Era simplemente un médico de urgencias cumpliendo con su deber. Si hubiera tenido la más mínima sospecha de quién era ese imbécil, habría dejado que el Caribe terminara de tragárselo. Todo era perfecto hasta 10 minutos antes. Había pagado este viaje con el sudor de 6 meses de guardias nocturnas ininterrumpidas. Clara, mi esposa durante 12 años, decía que necesitaba encontrarse a sí misma, que el estrés de su carrera la estaba consumiendo. Yo, el esposo ejemplar, el que financió su maestría de $8,000 y sus 3 cambios de profesión, la traje aquí para que descansara. Pero como de costumbre, ella no estaba en la arena conmigo. Una conferencia de negocios de último minuto en el centro, me dijo antes de salir del hotel. Entonces ocurrió el accidente. Un hombre arrastrado por la corriente, el pánico de los turistas y mi instinto de salvador. Lo saqué del agua morado, picado por medusas, casi un cadáver. Tras varios minutos de agonía, el desconocido escupió agua y abrió los ojos. «Por favor», susurró, apretando mi mano con una fuerza desesperada mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia. «Llama a mi novia. Dile que casi muero. Dile que la amo». Me dictó un número que no necesitaba anotar. Cada dígito estaba grabado en mi hipotálamo desde hacía una década. Era el número privado de Clara. El trayecto al hospital fue un borrón de luces y sirenas. Me quedé en la sala de espera, petrificado. No era dolor lo que sentía, era una curiosidad gélida. A los 20 minutos, la puerta de emergencias se abrió de golpe. Clara entró corriendo, pálida, con el cabello revuelto. Por un segundo, mi estúpido corazón pensó que venía por mí, que alguien le había dicho que yo estaba allí. Me puse de pie para consolarla, pero ella pasó a mi lado como si yo fuera una columna de concreto. Ni una mirada, ni un roce. Me acerqué a la cortina de la unidad de trauma. Lo que vi fue más devastador que cualquier herida abierta que haya tratado en mi carrera. Ella le acariciaba la frente con una ternura que yo no recibía desde hacía años. «Matías, mi amor», sollozaba ella. «Pensé que te perdía». «Clara», murmuró él, aún confundido. «¿Tu familia? ¿Cómo pudiste venir?» Esperé la mentira. Esperé que dijera que su esposo estaba en la playa y que había escapado, pero su respuesta fue mi sentencia de muerte. «Mi familia vive en otra ciudad, amor, ya lo sabes, yo vivo sola, nadie me controla, nadie me espera, soy solo tuya». El mundo se detuvo. No solo me estaba engañando, me había borrado de su existencia. Sebastián y Valentina, nuestros hijos, eran ataduras que ella había decidido omitir. Yo no era su compañero, era el cajero automático invisible que financiaba su doble vida. «En 2 semanas lo dejo todo», le susurró ella al oído, mientras yo observaba desde las sombras. «Tengo el dinero, nos iremos sin ataduras». Retrocedí. Salí del hospital en silencio, sintiendo cómo una furia fría y calculadora reemplazaba el shock. En el taxi de regreso, mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «Amor, la reunión se alargó. El cliente es insoportable. Los extraño a ti y a los niños. Llego mañana temprano». Miré la pantalla. Hacía 10 minutos había negado mi existencia y ahora me enviaba corazones mientras calculaba cómo robarnos el futuro. Le respondí con una calma que me asustó a mí mismo. «No te preocupes, descansa. Te tenemos una sorpresa». Esa noche en la casa de la playa el silencio era ensordecedor. Miré a mis hijos dormir. Sin ataduras. Así los había llamado. Bajé a la cocina y me serví un whisky. Mi hermana, que nos acompañaba en el viaje, me encontró mirando la pared en la oscuridad. Cuando le conté lo que vi, sus lágrimas fueron el único rastro de humanidad en esa habitación. Al día siguiente regresamos a casa. Clara se quedó en Cancún por trabajo. En cuanto aterricé, mi primera parada no fue mi hogar, sino el banco. Lo que descubrí en los estados de cuenta fue una operación de saqueo sistemático, $46,830 desaparecidos en 8 meses.
Viajes, hoteles, una moto para su amante, todo pagado con mis guardias dobles. Pero el golpe final llegó por correo electrónico, una alerta sobre un préstamo urgente de $84,000 sobre el fideicomiso de estudios de mis hijos. Ella me había hecho firmar unos papeles del seguro semanas atrás, aprovechando mi cansancio. Estaba a punto de vaciar el futuro de Sebastián y Valentina para financiar su fuga. Me senté en mi estudio con los resultados de un chequeo médico que acababa de recibir en la mano, positivo para clamidia y gonorrea. Ella no solo me había robado y borrado, me había infectado, y según sus mensajes recientes, ella sospechaba un embarazo. Cuando Clara regresó 3 días después, sonriente y radiante, me abrazó en la puerta. «Te extrañé tanto, amor», dijo con esa voz que ahora me sonaba a estática. Cenamos en paz. Ella hablaba de su cliente, de la Suite 404, donde yo sabía que se acostaba con su jefe a cambio de ascensos y de planes futuros. Yo la observaba contando cada mentira como si fueran granos de arena en un reloj que estaba a punto de estallar. «¿Cómo está tu jefe?», pregunté cortando la carne con precisión quirúrgica. «Bien, profesional como siempre», respondió sin parpadear. Esa noche intentó acercarse a mí en la cama. La rechacé alegando cansancio. Fue la primera grieta en su control. Ella no sabía que yo ya tenía a un abogado preparando el campo de batalla. No sabía que el lunes a las 10 de la mañana su mundo de cristal se haría añicos frente a todos sus colegas. El lunes el mensaje de mi abogado llegó. Notificada, firmó el acuse de recibo de la demanda por adulterio y fraude en medio de una junta. Mi teléfono empezó a arder. 15 llamadas perdidas. A la 16ª contesté. «¿Qué te pasa?», gritó ella con una voz que destilaba veneno. «Me avergonzaste delante de todos. ¿Un divorcio por una estúpida discusión?». «Lee los documentos, Clara», le dije con una calma glacial. «Nos vemos a las 7 en casa. Duermes en el cuarto de huéspedes». Cuando entró por la puerta esa tarde, no había rastro de la esposa dulce. Era una desconocida llena de rabia. «Explícame esto ahora mismo», rugió tirando el bolso. «Adulterio, ¿de qué hablas?». La miré a los ojos, sintiendo que por fin el juego estaba nivelado, pero lo que ella no sabía, y lo que yo aún no le diría, era que el dinero y el divorcio eran solo el principio. Había algo en los resultados médicos y en ese embarazo que ella mencionaba que iba a cambiar el tablero de una forma que ni ella ni yo podíamos prever todavía. «¿Y ahora te haces la víctima?». Su voz cortó el silencio de la sala como un bisturí. Clara estaba de pie, con los brazos cruzados, intentando recuperar el terreno perdido. «Siempre en el hospital, siempre en guardias. Me dejaste sola mucho antes de que yo buscara a alguien más». «Lee la demanda, Clara», respondí sin mover un solo músculo de mi rostro. «Página 4, anexo B. Ahí tienes las transcripciones detalladas de tus conversaciones con Matías y con tu jefe». El color se le drenó de la cara en un segundo. Sus labios temblaron. «Tú me espiaste. Eso es ilegal. Te voy a demandar por violación a la privacidad. Olvidaste cerrar sesión en la computadora de la casa. Un descuido técnico no es un delito, pero lo que sí es un delito son los $47,830 que extrajiste de nuestras cuentas para mantener a tu amante. Eso y el intento de falsificar mi firma para vaciar el fideicomiso de Sebastián y Valentina». Ella guardó silencio, un silencio pesado cargado de un odio que nunca le había conocido. Al día siguiente el sistema empezó a cerrarse sobre ella. La vi regresar a casa lívida. Había intentado comprar sus medicinas y cosméticos en el centro comercial. La tarjeta principal rebotó, la secundaria fue declinada y la de crédito marcó fondos insuficientes. El control que tanto amaba se le escapaba entre los dedos. «Desbloquéalas ahora», gritó entrando a mi estudio. «Necesito comprar mis medicinas». «¿Para quién?», pregunté sin despegar la vista de mi laptop. «¿Para ti o para Matías?». Su táctica cambió de inmediato. Se sentó a mi lado, suavizando la voz, intentando usar esa calidez manipuladora que me mantuvo ciego por años. «Mira, Daniel, sé que estás dolido, pero esto es violencia económica. Es abuso. Si sigues así, me veré obligada a denunciarte. Tengo fotos, mensajes, gente que me ha visto llorar por tus ausencias. ¿A quién crees que le creerá el juez? ¿Al médico que nunca está o a la madre abnegada que cría a sus hijos sola? Puedo quitarte la casa, tu licencia médica, todo. Es un error del banco», mentí con una frialdad absoluta. «Lo reviso el lunes». Ella sonrió creyendo que su amenaza me había doblegado, pero 2 días después la jugada subió de nivel. Apareció con una prueba de embarazo en la mano. «Vamos a ser padres de nuevo», dijo con una dulzura ensayada. «Sé que estás enojado, pero un bebé lo cambia todo, ¿no? Nuestro bebé».
Qué coincidencia tan interesante, dije. Agendaré una cita con el obstetra para el próximo mes. ¿El próximo mes? No, tiene que ser esta semana. El próximo mes está bien, Clara, no hay prisa. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de acero. Sabía que yo no estaba comprando su redención. Al día siguiente, el golpe llegó al hospital. 2 oficiales de policía me esperaban en la recepción. Bajo la mirada de mis colegas y el director médico, fui escoltado fuera como un criminal. En la delegación vi la denuncia: violencia doméstica. Había fotos de moretones en sus brazos y mensajes amenazantes enviados desde un número que yo no reconocía. Si esto procede, doctor, olvídese de su licencia y de la custodia, dijo el oficial. Fui suspendido de inmediato. Por primera vez en 15 años no era un médico, era un paria. Pero Clara cometió un error: subestimar mi capacidad de análisis. Gasté la mitad de mis ahorros restantes en el mejor abogado penalista y en un perito informático. 2 días después llegó la confirmación. Los metadatos de las fotos estaban alterados y los mensajes eran montajes digitales. No solo íbamos a desestimar su denuncia, íbamos a contraatacar con cargos por falsedad en declaraciones y fabricación de evidencia. Esa noche, mientras ella dormía en el cuarto de huéspedes, instalé cámaras discretas en toda la casa. Necesitaba ver lo que mis ojos se habían negado a creer. 3 días después, las grabaciones captaron la verdad definitiva. Clara estaba en mi estudio buscando documentos, con el teléfono en altavoz. «Matías, por favor, tienes que escucharme», suplicaba ella. «¿Escucharte?». La voz de él sonaba cargada de desprecio. «Me dijiste que vivías sola. Tienes esposo, hijos y ahora pretendes que yo me haga cargo de un bebé que ni siquiera sé si es mío». El plan era que él pensara que era suyo, Matías, para que pudiéramos usar su dinero. Pausé el video. Mi sangre se congeló. El hijo que supuestamente salvaría nuestro matrimonio era de su amante, y ella planeaba que yo lo mantuviera durante 18 años mientras ellos se burlaban de mí a mis espaldas. 3 días antes de la cena familiar en casa de sus padres, Clara se acercó a mí con ojos suplicantes. «Mis padres quieren que vayamos a cenar el sábado, para darles la noticia del bebé. Por favor, una última cena como familia. Después de eso aceptaré lo que quieras». «Está bien», respondí con una sonrisa lenta. «Una cena familiar». Ella suspiró aliviada, creyendo que el embarazo era su escudo emocional, su carta de triunfo para forzar mi perdón frente a sus padres. No tenía idea de lo que yo había preparado. Pasé 3 horas organizando 2.4 GB de evidencia en 3 memorias USB idénticas. Uno para mi abogado, uno de respaldo y uno que sería el invitado especial en la cena. También programé un correo electrónico para la esposa de su jefe, detallando lo que ocurría en la suite 404, con fotos y facturas pagadas con mi dinero. El correo saldría el lunes a las 9 de la mañana. El sábado a las 6:45 de la tarde llegué a casa de mis suegros con mi hermana y los niños. Clara me recibió con una copa de vino y una mirada de victoria. El escenario estaba listo, la mesa servida y ella, sin saberlo, caminaba directo hacia su propia ejecución social. Llegué a casa de mis suegros 15 minutos antes de lo acordado. Necesitaba respirar el aire de ese lugar antes de que el oxígeno se acabara para todos. Roberto y Patricia me recibieron con esa calidez incómoda de quien cree que está mediando en una crisis pasajera. «Gracias por venir, Daniel», susurró Patricia, dándome un beso en la mejilla. «Clara nos contó lo del bebé. Es una bendición». «Una bendición», repetí, sintiendo el peso de la memoria USB en mi bolsillo. Instalamos a Sebastián y a Valentina en la sala con una película y auriculares. No quería que el veneno de los adultos manchara sus oídos. Clara llegó poco después. El maquillaje era una máscara costosa tratando de ocultar el naufragio de sus ojos. Me besó con una familiaridad que me revolvió el estómago. Nos sentamos a la mesa. Roberto descorchó un vino caro. Clara rechazó su copa con un gesto teatral, tocándose el vientre. «Por el bebé», brindó Patricia emocionada. Comimos en un silencio denso. Clara intentaba forzar una conversación ligera sobre el futuro, pero su voz vibraba en una frecuencia de puro pánico. Al terminar el plato principal, me puse de pie. «Quisiera hacer un brindis», dije. Clara sonrió creyendo que su trampa emocional había funcionado. «Por la honestidad y por la salud». Bebí un sorbo lento y dejé la copa sobre el mantel blanco. Hablando de salud, hace unas semanas fui al médico. Saqué un sobre con el sello oficial del hospital y lo puse sobre la mesa. Clamidia y gonorrea, ambas activas. El silencio fue absoluto. Patricia se cubrió la boca. Roberto leyó el documento con horror. «Es mentira», gritó Clara saltando de su silla. «Ese papel es falso. Tú me lo pegaste a mí».
Te acuestas con cualquiera en ese hospital. Clara, cálmate, dije con una suavidad aterradora. Saqué mi mochila y puse 3 carpetas frente a ellos. Prefiero que lo vean ustedes mismos. Roberto abrió la primera. La foto de Matías en urgencias, con Clara besándole la frente, lo golpeó como un mazo. Pasaron las páginas, chats explícitos, planes de fuga, reservas de hoteles pagadas con mi dinero. Tú me empujaste a esto, sollozó ella buscando la mirada de su padre. Nunca estabas, yo estaba sola. Estabas sola mientras yo hacía guardias dobles para pagarte la maestría de $18,000 y tus 3 fracasos de carrera. La interrumpió Roberto, con una voz que temblaba de asco. Por cierto, añadí, la esposa de tu jefe recibió todo esto hace 2 horas. Las facturas de la suite 404, los correos, todo. Clara palideció hasta quedar traslúcida, pero su desesperación la llevó al último refugio de los cobardes. Se arrodilló frente a su padre. Papá, él me pega. Por eso inventa esto. Tengo miedo, tengo moretones. Saqué la segunda sección de la carpeta, el informe forense sobre su denuncia falsa. Metadatos alterados, fotos editadas digitalmente para crear moretones falsos. Fabricación de evidencia, Clara. Es un delito federal. Roberto cerró la carpeta y se puso de pie. No la miró. Levántate, le dijo a su hija con un desprecio infinito. Ya no tienes esposo y desde este momento tampoco tienes padres. No vuelvas a esta casa. Abrí la tercera carpeta. Puse el video de la cámara oculta donde ella admitía que el bebé era de Matías y que planeaba hacerme pagar por él mientras se burlaba de mí. Sin ataduras, dije, recordándole su propia frase. Así llamaste a nuestros hijos. Pues bien, las ataduras se cortaron. Tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. Salí de allí con mis hijos de la mano. En el auto el silencio era reparador. 1 año después ha pasado 1 año desde esa cena. El divorcio fue rápido y devastador para ella, custodia completa para mí. Clara apenas viene las 2 horas supervisadas que tiene los domingos. Su mundo se desintegró. Su jefe la despidió y la vetó del sector. Matías desapareció sin dejar rastro. Y lo más irónico, el destino se encargó del resto. A los 3 meses, perdió el embarazo. Las infecciones que nunca trató a tiempo, sumadas al estrés, causaron complicaciones permanentes. Clara quedó estéril. El hijo que iba a usar como escudo nunca nació, y nunca podrá tener otro. Hace 2 meses apareció en mi puerta, mendigando. Me pedía dinero para un tratamiento, hablando de oportunidades y segundas vidas. Le cerré la puerta en la cara sin decir una sola palabra. Hoy estoy en una playa tranquila, con Sebastián y Valentina. Veo una medusa muerta en la orilla y mi hijo me pregunta si podemos salvarla. No, hijo, le digo. Hay cosas que simplemente ya no tienen salvación. La gente me pregunta si fui demasiado cruel, si debí advertirle de la infección, si debí ser más humano. Luego recuerdo los $84,000 que intentó robarle al futuro de mis hijos y la denuncia falsa con la que quiso meterme a la cárcel. No siento culpa, siento libertad. Ella quería vivir sin ataduras y ahora las tiene todas. La soledad, la pobreza y el peso de su propia conciencia. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por ver y apoyar el canal. Suscríbete si quieres más historias como esta. De verdad, lo agradezco muchísimo.